Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver las 9 novedades de Adobe Illustrator en su versión 26, que salió justo ahora en octubre del 2021. Así que iniciemos. La primera novedad tiene que ver con el 3D, con una nueva interfaz para trabajar el tema del 3D. Vamos a Ventana y en Ventana seleccionamos 3D y Materiales. Y nos va a abrir esta ventanita, ¿cierto? Que nos va a permitir manejar mucho más fácil el tema del 3D. La primera opción tiene que ver con el crear un archivo o un elemento plano. Y miren cómo automáticamente, voy a hacer zoom acá, automáticamente yo puedo girar este plano, puedo darle el volumen, ¿cierto? Y empezar a girar muy fácilmente el tema. Aquí podría tener unos giros preestablecidos o puedo girar también la opción desde estos manejadores. La segunda opción que es interesante es el tema de extruir. Entonces miren como si oprimo esta opción se extruye. Yo aquí puedo cambiar la profundidad del objeto. Este objeto puede ser, lo voy a girar un poco aquí para que se vea. Allí puede ser un objeto sólido o puede ser, seleccionando este botón, un elemento hueco. Entonces puedo ver el fondo o puedo tener una tapa aquí. Voy a adicionar un bisel, el bisel clásico, pero también puedo cambiar aquí un bisel redondo, puedo tener un bisel convexo o puedo tener pasos. Es decir, yo podría aquí tener, por ejemplo, que esto se repita, no sé, 3 veces. Miremoslo desde otra perspectiva. Y puedo tener estos elementos mucho más fácil, ¿sí? Luego seguir cambiando, por ejemplo, la profundidad del objeto. ¿Sí? Por ejemplo allí. Y también puedo cambiar la profundidad o el ancho, por ejemplo, de los pasos o la altura también de los pasos. Yo aquí puedo cambiar, por ejemplo, los espacios, el porcentaje de espacio entre estos pasos. Puedo cambiarlo también que sea el bisel interno, entonces puedo tener muy fácilmente, miren, como unos elementos hacia adentro. Y obviamente puedo seguir modificando y rotando lo que ya habíamos revisado. Ok, hay algo importante aquí y es que esta opción nueva o este elemento de arriba que es para renderizar está en este momento desactivado. Por eso se ve un poco extraño, lo vamos a ver más adelante cuando construyamos una esfera. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta medio círculo, la mitad de un círculo, y selecciono este elemento que sí está hacia la izquierda, ¿cierto? Pues va a un círculo, pero si está a la derecha me va a dar como una especie de cilindro con un elemento interno. Lo voy a dejar como una esfera. En ese sentido, también puedo incluir el tema de la iluminación. Tengo esta iluminación acá. Pero podría iluminar una iluminación difusa, una iluminación desde arriba a la izquierda o de la derecha. Obviamente como aquí gire el objeto, pues esto va a cambiar un poquito, pero si esto estuviera realmente estaría desde allí, de la derecha o de arriba a la izquierda. Yo aquí puedo cambiar también la rotación de la luz. Puedo cambiar la intensidad, que sea más fuerte o menos. Puedo cambiar también el ángulo. También puedo activar la luz de ambiente o desactivarla. Y obviamente esto se va a ver mucho mejor si yo lo renderizo. Ahora, aquí miren que yo cambio la información y esto cambia muy rápido, ¿sí? Pero no es la versión final. Si yo hago clic acá, va a empezar a renderizar y tenemos un volumen mucho más real. Sin embargo, yo lo voy a desactivar para que corra mucho más rápido. En esta flechita ustedes pueden cambiar la calidad del renderizado. Puede ser baja, media o alta. Pueden activar el reducir el ruido y renderizar como vector. Regresando al tema de los objetos, el último que nos hace falta es esta parte de inflar. Entonces voy a seleccionar esta cruz y le voy a decir inflar. Lo que va a pasar automáticamente es que va a inflar el objeto, pero miren que esto no da un 360, sino que el objeto es plano por un lado. Yo aquí puedo cambiar, por ejemplo,
digamos la profundidad o la altura en este caso, sí, la profundidad. Puedo cambiar el tema del volumen, que sea la parte superior plana o que tenga un volumen. Hay algo nuevo también importante en esta sección, es que por ejemplo yo tengo aquí estos 3 elementos, yo los puedo agrupar con comando o con control G, aquí sería un solo objeto, y si yo hago la extrusión y el giro, miren que giran los 3 objetos independientemente de su forma. Entonces yo lo puedo girar y también puedo, seleccionando la herramienta de selección, por ejemplo, girarlos todos. A ver, voy a seleccionar y miren que si yo hago la parte curva acá arriba, esto se va a cambiar. Yo también podría, por ejemplo, decir que esto sea mucho más ancho y automáticamente empieza a cambiar. Ok, esa es la primera novedad. La segunda novedad tiene que ver con el añadir texturas. Para eso yo voy a tener aquí, voy a escribir acá leopardo. Y este objeto yo le voy a extruir para que puedan ver un poco mejor el asunto. Y luego me voy a materiales. Aquí en materiales me van a aparecer los materiales por defecto o van a aparecer algunos materiales que yo empiezo a cargar. ¿Cómo cargo estos nuevos materiales? Voy a la selección de buscar materiales o buscar materiales dentro de la comunidad. Entonces hago clic acá y aquí me aparece esta página. Y aquí tengo una gran cantidad de materiales que yo puedo descargar fácilmente. Entonces vamos a buscar algún material. Por ejemplo, este material de tecnológico. Hacemos clic. Se va a abrir, le damos a aceptar. Está descargado. Voy a Illustrator. Le hago clic en más. Y lo selecciono. Hago clic en OK. Bueno, en mi caso está bastante lento. Quiero decirles que se demora bastante en aplicar, pero creo que es porque está descargando. Una vez que tengo esto, ya miren que hago clic acá y él automáticamente aplica la textura. No se ve muy bien. Voy a aplicar esta textura de leopardo. Y esta sí tiene una textura diferente. Miren que funciona bastante bien. Vamos a ver qué pasa si yo hago aquí un círculo y le aplico esta textura. Voy a ver si esto lo puedo generar en un volumen. Y puedo tener esto, por ejemplo, en un objeto un poco más de madera, por ejemplo, miren. O un objeto de como si fuera de animal print, por ejemplo. Entonces es una textura muy fácil de usar, muy rápida, que pueden empezar a trabajar. Esa es una de las novedades, el trabajo de texturas con materiales de Adobe Substance, que me parece súper importante. Existe otra novedad que es la compartir para comentar. Aquí le pueden compartir. Y lo interesante de esto es que pueden comentar y pueden hacer comentarios en línea. Aquí obviamente tienen que tener el documento grabado en la nube para poder hacer ese ejercicio de comentar. Yo actualmente pues no lo voy a grabar, solamente quiero que sepan que esto funciona. Vamos a tener también un contenido autoguiado en el panel de descubrir, es decir, voy aquí a buscar, ¿cierto? Donde está el tema de descubrir y en este panel pues me va a aparecer esas sugerencias, ¿cierto? Y dentro de esas sugerencias puedo revisar esas novedades aquí. Entonces, por ejemplo, selecciono y automáticamente pues me muestra las novedades que básicamente son las novedades que estamos revisando, ¿no? Entonces ahora vemos que esto es nuevo, no sé qué tan útil sea, pero bueno, es una novedad. Hay una activación sencilla de fuentes, esto también es nuevo, las fuentes que no están disponibles pues se van a buscar directamente en Adobe Fonts. Entonces esto es otra novedad, puede ser mucho más fácil de activar. En este caso no les puedo mostrar porque no tengo fuentes que no estén instaladas o un archivo sin fuentes instaladas, pero va a ser mucho más fácil la búsqueda, por ejemplo, si no están. Cuando abren el archivo pues les va a mostrar esto mucho más fácil.
Otra de las novedades que vamos a ver es el tema de la productividad al seleccionar el texto. Voy a cerrar este 3 de acá. Miren que aquí tengo un tipo de letra, ¿cierto? Es una Myriad Pro Light. Aquí tengo una Myriad Pro Bold. Y esta es exactamente igual, lo que cambia es el tamaño. Entonces lo que yo puedo hacer es ir a selección, decirle que busque el mismo elemento. Aquí hay distintos elementos que ya ustedes conocen, pero ahora tenemos esto. Yo puedo seleccionar la misma familia. Entonces miren que me selecciona todos los elementos. Puedo seleccionar, por ejemplo, la misma familia y estilo. Entonces, bueno, en este caso tengo que seleccionar el texto, le digo misma familia y mismo estilo y me selecciona el de abajo y no esta. Puedo seleccionar también la misma familia, estilo y tamaño. Entonces en este caso no existe nada más, sería solamente esto. Por ejemplo, que lo cambie, lo voy a repetir aquí. Entonces me va a seleccionar estos dos de acá, que son la misma familia, el mismo tamaño y el mismo texto, y así pueden hacer la selección con el resto. Por ejemplo, puedo seleccionar el mismo tamaño, el mismo color de relleno, el mismo color de contorno o el mismo color de contorno y relleno. Por ejemplo, si quisiera seleccionar solamente estos elementos que están en rojo, entonces el mismo texto y el color de relleno. Entonces me selecciona esto. Lo que no encontré fue un atajo que me parecería interesante, pues como poder tener aquí un atajo de teclado para ir seleccionando más rápido. Pero me parece que es una herramienta de productividad muy buena. También puedo vincular ahora documentos que están o colocar documentos que están vinculados en la nube. Por ejemplo, si yo le digo archivo colocar, me va a aparecer este panel, ¿cierto? Antes estaba en el computador o también en la nube. Actualmente no tengo ningún documento en la nube, por eso no me aparece aquí, pero yo puedo trabajar, por ejemplo, un documento en Photoshop, subirlo a la nube y linkearlo desde acá y empezar a editar el documento. En este caso pues no tengo ningún documento en la nube, entonces no me va a funcionar, pero es una novedad importante aparte de incluir lo que ya conocemos, que es incluir algún documento desde el computador. En este caso puedo vincular desde la nube y linkearlo desde acá. Otra novedad es que puedo incluir también, o tiene ya compatibilidad para insertar archivos HEIF y archivos WebP. Estos archivos HEIF son los que guarda los iPhone, por ejemplo, o los iPad cuando toman las fotos. Es un formato de imagen y básicamente pues se pueden incluir actualmente, ya tienen esa compatibilidad que antes no la teníamos, es decir que podemos incluir o editar este tipo de archivos HEIF o los archivos WebP. Otra novedad tiene que ver con el trazo de ancho variable simplificado, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo acá. Lo que va a pasar es que si yo hago aquí un trazo, ¿cierto? Miren que selecciono con Shift X, puedo cambiar entre contorno y relleno y hago este trazo y selecciono la herramienta. Ahora esta herramienta va a tener menos cantidad de nodos cuando hagamos la expansión. Esa digamos que es una novedad. Por ejemplo, si yo aquí hago la expansión de la apariencia, vamos a tener menor cantidad de nodos y va a ser mucho más fácil trabajar. Así que bueno, esas son las 9 novedades de Adobe Illustrator para esta versión 26, que es la versión 2022. Espero que les haya gustado y les haya servido este video. Por favor comenten qué les pareció esta nueva versión, si ya tienen instalada la versión 2022 y qué otros elementos olvidé decir y que a ustedes les parece que funcionan muy bien. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.